Vayamos despacio en esto. Se afirma que la reingeniería humana es la búsqueda e implementación del proceso de desarrollo emocional, desarrollo material, mental y espiritual, interno y externo del hombre para una integración total. Ahora, esto es algo que lo dice Agudelo Oscar, ¿sí? En uno de sus libros, ¿sí? Que escribió en los años 98, ¿sí? En su obra Administración para Todos, un enfoque de sistema hacia la reingeniería humana. Mire, de la reingeniería empresarial se tornó y se dijo, es necesario, importante que haya una reingeniería humana. Y él lo escribe y lo dice de esta manera. Esta parte está en la página 383, de allí es tomado. Y se agrega que esta reingeniería apunta hacia el cambio integral del ser humano. Mire, el ser humano, las personas, pensadores, estudiosos, filósofos, ellos se dieron cuenta que si funcionó la reingeniería en la parte empresarial, también se necesitaba una reingeniería en la parte humana, Sí, eso lo dice él. Y se agrega que esta reingeniería apunta a este cambio integral en la humanidad y a que pueda nacer, pueda tener una transformación, es decir, hablando en nuestras palabras, nazca de nuevo o renazca, como más o menos se conecta como lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, cuando él dijo, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La reingeniería trata de qué? Se dice que no solamente es una mejora. Si usted estudia sobre esto, la reingeniería no trata de mejorar algo, sino de transformar. Y eso es lo que pensaron y dijeron en la humanidad. El ser humano necesita ser transformado. Jesús lo dijo también, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, tenemos entonces que de una teoría administrativa creada para ser aplicada al campo organizacional, se hace un trasplante al campo de la existencia humana, con sus aplicaciones al campo psicológico, social y espiritual. También el ser humano, dicen, necesita una reingeniería en sus procesos interiores. Ahora, esto no queda solamente allí. Para ser exactos, hay que decir que no es la primera vez que las teorías administrativas son aplicadas al ser humano. Cuando Peters y Widerman, autores del libro En busca de la excelencia, que escribieron en 1984, pusieron en boga el tema de la excelencia empresarial. En los años 80 ya se comenzó a vivir, en los años 80 ya se comenzó a visionar la excelencia. Mire cuánto nos hemos detenido desde los años 80 y la iglesia ha dejado pasar cuántas décadas para poder observar y mirar que necesitamos hacer las cosas con excelencia. Eso lo miraron desde el campo administrativo empresarial, que hay que hacer las cosas con excelencia. Entonces, algunos más interesados en la psicología que en la administración hicieron una aplicación a la vida cotidiana y enseñaron que lo siguiente, que yo soy importante y debo vivir con excelencia en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en todas partes. Ahora, déjeme decirle, surgió después de la reingeniería administrativa empresarial, surge la reingeniería humana, donde el ser humano quiere ser mejor.
donde el ser humano quiere cambiar. Los psicólogos, las personas que tratan con el comportamiento humano, ¿sí? Ellos dicen, es importante vivir con excelencia en la familia, en la sociedad, en el trabajo, ¿sí? Y en todas partes necesitamos. Entonces surge el pensamiento, la teoría, la enseñanza, ¿sí? Del pensamiento positivo, de mejorar, de cambiar, ¿sí? Cuando Deming, ¿sí? Edward Deming habló de la calidad total, hubo también quienes lo aplicaron a nivel personal, ¿sí? Usted sabe que parte humana, a la parte personal, y explicaron los principios en términos de la calidad total de vida. Calidad total de vida. Y algo aún más llamativo, cuando los japoneses mencionaron su enfoque ellos sacaron lo que se llama la gerencia cero defectos de la empresa automotriz Toyota. Hubo también algunos que, sin disimular su optimismo antropológico, propusieron la búsqueda de un nuevo ser humano cero defectos. Mire cómo se va aplicando, porque en sí el ser humano, la sociedad sabe que necesita un cambio, una regeneración, una transformación. La raza humana cada vez va de mal en peor, y desde décadas atrás ya se está mirando aquello que se requiere, se necesita. Entonces ellos dijeron, si la parte con los japoneses, ellos sacaron aquella gerencia cero defectos, también con ese mismo optimismo, los humanistas dijeron, también se debe hacer el humano debe llegar a ser cero defectos. Por eso no es de extrañar que ahora se aplique la reingeniería en procesos organizacionales al hombre, y se afirme que en los últimos 2000 años, quien ha hecho la reingeniería humana, sí, ha sido realmente algo mucho más que solamente una mejora, como en la parte humanista quiere mejorar, algo mejor, algo, piensa positivo, algo mejor. Pero ¿quién vino a dar una transformación, un cambio? ¿Quién habló de una verdadera reingeniería, un verdadero renacimiento, un verdadero cambio, una verdadera transformación? En más de 2000 años atrás vino alguien con un mensaje llamado evangelio, que trajo a enseñarnos y a decirnos, necesitas una reingeniería, necesitas más que solo una reingeniería, necesitas una regeneración, necesitas, en otras palabras, como lo dice en la escritura, necesitas nacer de nuevo. No necesitas solamente mejorar, no necesitas solamente pensar de manera humanista para ser bueno. Necesitamos, la gente piensa, necesito ser bueno, necesito cambiar esto o aquello. Y hoy en día hay mucha gente buena, hay mucha gente que realmente es muy amable, muy empática, muy buena, pero no necesitamos solo eso en nuestra sociedad, en la vida del ser humano. El ser humano necesita regenerarse, una reingeniería espiritual. Necesita una regeneración de parte de Dios. Y eso lo vino a traer Jesucristo. Él lo dijo a Nicodemo, un hombre estudioso, un hombre importante, que fue a visitarlo a Jesús, y mientras él le decía, lo que tú haces, Jesús, realmente es algo que no se ha visto, y sabemos que es de Dios.
Sabemos que es de Dios. Jesús no le interesa lo que Nicodemo le está diciendo, palabrerías, y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. El Señor Jesucristo vino para hacer en nosotros una regeneración, más que simplemente una reingeniería. Él vino a regenerar, Él vino a hacernos nacer de nuevo, y eso es lo que el ser humano necesita hoy en día. No solo mejorar, no solo convertirse en alguien bueno. El hombre necesita nacer de nuevo, nacer y tener una regeneración divina con el poder de Dios. Lo que sí extraña y hasta inquieta son las corrientes filosóficas, religiosas, que sustentan algunas de esas aplicaciones. Se puede estar de acuerdo en reconocer la urgencia de reorganizar la vida humana, ¿sí? Y hay muchos mensajes, y está bien. Yo mismo he predicado, he dicho y lo manifiesto, diciendo, bueno, en esta cuarentena, en estos tiempos, hay que reordenar nuestra mente, hay que reorganizar la vida, y eso está bien. Eso estoy de acuerdo en reconocer esa urgencia de la reorganización de la vida humana. Y en estos tiempos donde usted ha tenido días de estar tranquilo, de estar en casa, meditar, valorar, visionar, de procurar nuevos modelos de existencia individual y colectiva. También en creer que el ser humano necesita un rediseño radical que implique un reordenamiento de sus valores. Es importante también en creer que el ser humano necesita un rediseño radical que implique un reordenamiento de sus valores y una mayor atención a su vida espiritual. Eso no hablan todos. Eso no. La gente, el ser humano, se preocupa por la transformación de todo lo que genere ganancias, pero no se preocupa en esa regeneración de su vida espiritual. Es verdad que en los últimos años de un siglo, y sobre todo los de un milenio, despiertan un gran entusiasmo espiritual y un renacimiento de la religiosidad en múltiples formas. Lo hemos presenciado nosotros. Hemos sido testigos de una sorprendente euforia espiritual en ciertas etapas. Yo recuerdo cuando decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo. Todo el mundo quería buscar de Dios, todas las personas, sí, y ciertos años todas las personas trataban y había una euforia espiritual. Pero en medio de tanto entusiasmo se hace necesario discernir los contenidos y las propuestas. Ahora, la ingeniería humana, por lo menos en una es más difundida, formula que los seres humanos no tenemos límites, puesto que somos una parte de Dios. Ahora, escuchen muy bien esto. Quiero que enfoquemos para ir a la recta final de este mensaje. La ingeniería humana, por lo menos en una de sus versiones más difundidas, formula que los seres humanos no tenemos límites, puesto que somos una parte de Dios, porque Él es el arquitecto del universo. Él es soberano, Él es superior. Que como parte de la divinidad podemos lograr todo aquello que nos proponemos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Y que en nosotros está todo el poder que necesitamos para reiniciar una vida diferente. Tome muy en cuenta lo que la parte humanista dice, porque vamos a irnos a la parte divina. Hay la parte, vengo recorriendo la parte administrativa, empresarial, la parte psicológica, la parte humanista, y quiero terminar
voy a terminar este mensaje en la parte espiritual. Entonces, que como parte de la divinidad podemos lograr todo aquello que nos proponemos y que en nosotros está todo el poder que necesitamos para reiniciar una vida diferente, hacer una reingeniería humana perfecta en esta versión sincrética de budismo, de gnotismo antiguo o de cristianismo relativo. Dios, sí, es una estructura de energía. Eso es lo que piensan muchos. Dios es una estructura de energía y de conciencia interrelacionada, y que Jesús es el gran avatar divino, la fuerza evolutiva básica dentro de la creación. Y los seres humanos, por ser uno con Dios, tenemos toda autoridad divina. Eso es lo que muchos piensan y han llegado a la conclusión de esa manera en la parte humanista. Él es miembro activo de la iglesia mormona en frases directas como: la meta de la vida es convertirse en divino. Solo entonces puede decirse que la verdad es nuestra, nosotros somos ella y ella es nosotros. Realmente un pensamiento totalmente equivocado. Un pensamiento totalmente equívoco. Pero déjeme continuar. Siendo que la llamada reingeniería humana se presenta como una filosofía cristiana y declara que Jesús es su modelo por excelencia, está entonces más que justificada la pregunta: ¿concuerda la enseñanza bíblica con la propuesta que hace estos ingenieros del alma? La verdad es que las diferencias son totalmente muy amplias. Hay una diferencia abismal entre los pensamientos de aquellos ingenieros del alma, y son realmente diferencias fundamentales. Jesús sí ha necesidad de nacer de nuevo. Él dijo: de cierto, como dice la Nueva Versión Internacional, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice la Nueva Versión Internacional. Y el apóstol Pablo enseñó: si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Diciendo que la fe cristiana declara que Dios no es simplemente una fuerza impersonal, sino un ser personal, ¿sí? Porque Dios es una manifestación divina en Cristo Jesús, ¿sí? Él es quien tiene una relación personal con nosotros. Él nos ama y podemos nosotros relacionarnos con Él. Que los seres humanos no somos una parte de la divinidad, sino una parte esencial de la creación del único Dios existente. Que la posibilidad de nacer de nuevo no depende del autodescubrimiento de nuestros ilimitados poderes personales, sino del poder de Dios por medio de su palabra. El evangelio que trae salvación, y por medio del bautismo que nos lava y nos perdona de nuestros pecados y nos concede la gracia de iniciar una nueva vida en Cristo, como habíamos leído.
Por eso es que Pedro les dijo, cuando estaba predicando a los judíos, él les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para que los pecados sean perdonados y reciban el don del Espíritu Santo. Por eso le dijeron, ¿qué es lo que te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es lo que esto significa? Esto significa, hermanos, como dijo en Hechos 20:32, ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Mire lo que dice, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, no es una fuerza nada más. En Dios habita completamente el poder para salvar, para transformar, para cambiar. Ahora miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Miren lo que dice. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso era suficiente para una regeneración, para una reconstrucción, para más que una reingeniería, sino un nuevo nacimiento, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Y dice el apóstol Pablo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es lo que el Señor quiere hoy, hacer más que una reingeniería. Él quiere hacer un renacimiento. Él quiere que usted nazca de nuevo, para que la sabiduría no esté fundamentada en la ciencia, en la filosofía, en la psicología, no esté fundamentada en otras cosas, en sabiduría humana, sino esté fundada nuestra fe en el poder de Dios, en ese poder de resurrección, el cual levantó a Jesucristo de los muertos, ese mismo poder que nos levantará a nosotros. Yo no sé cuántos en casa están diciendo, alguien necesita no solamente una ingeniería, no solamente mejorar, no solo hacer unos cuantos cambios, no, realmente necesitamos nacer de nuevo. Usted que me escucha, mi querido amigo, si usted quiere cambiar completamente, si usted quiere que haya una oportunidad de empezar nuevamente su vida, su hogar, su familia, su matrimonio, si usted quiere cambiar, si usted dice, ¿y cómo quisiera empezar de nuevo? En esta mañana yo le traigo una palabra y le digo, usted tiene la posibilidad de empezar de nuevo. Usted tiene la posibilidad de volver a nacer a la edad que usted tenga, a la edad que usted tiene. Usted tiene la posibilidad de hacer más que una reingeniería humana, más que ser una buena persona, más que un cambio humanista, nada más. No, el Señor quiere que usted nazca de nuevo y comience a poner en su ADN espiritual una reconstrucción, algo nuevo. Una persona que nace de nuevo es alguien que comienza a poner sus códigos genéticos espirituales por medio de la palabra de Dios. Yo no sé si hay alguien allá que puede levantar sus manos, agradecer a Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo, hay un código genético diferente en usted. Hay un código genético puesto por la palabra de poder, como dijo el apóstol Pablo. No son palabras filosóficas, no son palabras de humana sabiduría. Yo he venido no con palabras persuasivas, he venido con demostración del Espíritu y de poder. Cosas que tal vez no se pueden explicar con palabras, no se pueden explicar humanamente, pero
pero son demostraciones del poder de Dios sobrenatural, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su omnipresencia, para que esta fe de creer en Jesucristo, el Salvador del mundo, no sea sobre fundamento humano, sino en el poder glorioso de Dios. Si hay alguien allí que pueda decir amén, si hay alguien que pueda levantar sus manos en casa y decir gracias, Señor, porque me has hecho nacer de nuevo. Y si hay alguien que todavía no tiene esta experiencia, hoy le digo, usted tiene la oportunidad de volver a nacer. Ahora miremos lo que dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mientras usted abre su Biblia, déjeme decirle, hay entonces una enorme diferencia entre la reingeniería humana y la fe cristiana, la regeneración divina. Aunque ambas proponen la necesidad del cambio radical y la urgencia de reconstruir, de renacer, tanto la reingeniería humana como la regeneración divina, los cambios que postulan, esos son diferentes. El cristianismo señala un problema, y el problema es el pecado en la humanidad. Que el pecado, déjeme decirle, no se puede quitar con un sencillo pensamiento humanista de querer ser buenas personas y nada más. Este problema, por medio de la palabra, y Dios mismo nos enfoca y nos hace ver que el problema en sí en la sociedad es el pecado. Y para eso también nos da una salida, un inicio, un principio que es el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra mente, nuestra dirección y ponernos en el camino verdadero que se llama Jesucristo. Por algo Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo por este camino es posible que una persona pueda llegar a nacer de nuevo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Bendito. Yo no sé cuántos en casa pueden en esta mañana ponerse de pie allí y comenzar a decir bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, no por nuestras obras, sino por su misericordia y su gracia, por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. También dice en el versículo 22 al 25, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo que, versículo 23, siendo renacidos, iglesia querida, eso es lo que el mundo necesita hoy. El mundo necesita gente que quiera nacer de nuevo, que quiera empezar una nueva vida, siendo renacidos, pero no de una simiente corruptible, no de una simiente corrupta, sino de algo incorruptible. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solo esa palabra puede poner en nosotros un ADN distinto. Cuando nosotros nacemos de nuevo, de agua y de espíritu, cuando usted por medio del bautismo es sumergido y muere el viejo hombre y vuelve a nacer, sale a una nueva vida, entonces el Señor por medio de su palabra, por eso es importante la palabra de Dios en su vida, por medio de la palabra pone un ADN espiritual diferente que lo hace a usted de una simiente, de un linaje diferente. Por eso la palabra de Dios dice, si vosotros sois de Cristo, linaje de Abraham, sois heredero de todas las promesas. Por eso dice la palabra también, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que lo llamó de la muerte, de las tinieblas a su luz admirable. Hay en usted un ADN espiritual, hay en usted un ADN divino que lo hace diferente, hay en usted algo que lo va a hacer, que lo hace
hace nacer de nuevo para vivir una eternidad. Yo no sé cuántos allí pueden alabar al Señor. Cuántos de ustedes hoy dicen gracias, Señor, porque he nacido de nuevo. Pero si usted aún no lo ha hecho, yo lo invito para que usted tome esa decisión y diga: yo necesito no solamente cambiar mi comportamiento humano nada más, o hacer una regeneración, una reingeniería humana nada más. No, yo necesito nacer de nuevo. Aleluya. El versículo 24: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido. El ser humano necesita nacer de nuevo. Jesucristo lo dijo: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. ¿Por qué? Porque siendo renacidos de esa simiente, invocando ese nombre que es sobre todo nombre, no hay regeneración, no hay reingeniería humana, no hay nada que pueda limpiar y lavarlo completamente, sino solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos hace nacer de nuevo y podemos empezar con un ADN espiritual distinto en nuestra vida. Ore al Señor, adore al Señor por un momento, adore al Señor allí donde usted está en casa, adore al Señor en esta mañana. Agradezca a Dios, sienta su presencia, porque esto es más que algo solamente humanístico, nada más. Esto es algo más. Esto es realmente su poder, su presencia, el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Adore al Señor por unos minutos. Adore al Señor allí en casa. Adore al Señor con todo su corazón. Adore al Señor, sienta la presencia de Dios ahí en casa. Dele gracias a Dios, pide la salvación, ore, clame, declare la salvación de su familia, declare el nuevo nacimiento de su familia. Oh, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a activar esa reingeniería. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, Señor. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay en mí, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Yo creo que el Señor hoy nos está enseñando en este tiempo de emergencia sanitaria que no puedes reunirte con tu congregación. Yo creo que el Señor hoy te está enseñando que tú hagas como Obed-Edom. ¿Sabes qué hizo Obed-Edom? La palabra del Señor dice que Obed-Edom, él permitió que el arca de Dios, el arca del pacto, donde habitaba la misma presencia de Dios, él permitió que habitara en su casa, habitara en su habitación. Y déjame decirte algo, Obed-Edom fue bendecido grandemente. Y hoy creo que el Señor nos está enseñando eso. Hoy creo que el Señor está diciéndonos que invitemos su presencia a nuestros hogares para que Él active ese rediseño, esa reingeniería y nosotros seamos limpiados desde adentro para afuera, porque al Señor le interesa lo de adentro y Él va eliminando todo lo malo de tu interior hasta afuera. Él te va dejando impecable, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Comienza a declararlo, comienza a decir que tú necesitas de Él, comienza a declarar, porque
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Comienza a adorar. De gloria en gloria te veo. De gloria te queremos ver, Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, Señor. Quebrántame y transfórmame. Moldéame a tu imagen, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Santo eres un rey. Ahí donde tú estás, Señor, comienza tú a activar esa reingeniería en tu corazón, en tu ser, y que no se apague esa llama en tu vida, que no se apague tu interior, y que la presencia del Señor habite en tu corazón, en tu familia, que hagas como Obed-Edom, que permitas que la palabra del Señor entre a tu hogar, a tu familia, a tu corazón, que la presencia de Dios habite contigo y en tu familia, y serás bendecido grandemente, mi hermano, como Obed-Edom, porque Dios aún sigue perdonando, porque Jesús aún sigue conquistando corazones. Jesús está conquistando corazones y está levantando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, mi hermano. Así que solamente di ahí donde tú estás: yo quiero ser parte de ese ejército de adoradores en espíritu y en verdad, porque va a venir un gran avivamiento, mi hermano, y tienes que prepararte porque Jesús tiene que venir a ver su iglesia. Te damos gracias por estar en esta transmisión, mi hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.